Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los temas más oscuros y fascinantes de la historia, la nigromancia. Cuando escuchamos esta palabra, seguro nos vienen a la mente imágenes de hechiceros malvados en cementerios, rodeados de esqueletos y zombies. Películas, libros y videojuegos han pintado a la nigromancia como el arte prohibido de revivir a los muertos para crear ejércitos de ultratumba. Pero, ¿y si te dijera que la historia real es mucho más compleja y, en cierto modo, más humana de lo que imaginas? Para entender sus verdaderos orígenes, tenemos que viajar muy atrás en el tiempo, a las antiguas civilizaciones de Persia, Mesopotamia y Egipto. En aquel entonces, la línea que separaba la vida de la muerte no era tan tajante como la vemos hoy. La gente creía firmemente que los espíritus de los difuntos seguían existiendo y que, con los rituales adecuados, era posible comunicarse con ellos. Esta práctica se conocía como necromancia, que viene del griego necros, muerte, y manteia, adivinación. Así es, en su origen, la nigromancia no trataba de levantar ejércitos de muertos, sino de adivinar el futuro hablando con los espíritus. Imagínatelo, Han, un rey, preocupado por el resultado de una batalla, o una familia desesperada por saber dónde encontrar un tesoro perdido. ¿A quién acudirían? A un nigromante. Se creía que los muertos, liberados de las limitaciones del cuerpo, poseían un conocimiento superior. Podían ver el pasado, el presente y el futuro, con una claridad que los vivos habíamos perdido. Por eso, consultar a los ancestros era una práctica respetada, y a veces, hasta sagrada. En la famosa Odisea de Homero, el héroe Ulises viaja al inframundo, no para luchar contra monstruos, sino para consultar el espíritu del profeta Tiresias y saber cómo regresar a casa. Pero, ¿cómo se realizaban estos rituales? No eran cosa de niños. Requerían una preparación intensa y simbólica. El nigromante solía buscar lugares considerados portales entre mundos, como cuevas, cementerios o encrucijadas. Se vestían con ropas del difunto, comían alimentos asociados a la muerte, como pan sin levadura o carne sin sal, y realizaban sacrificios. El objetivo de todo esto era sintonizar con el mundo de los muertos, bajar su propia vibración vital para poder establecer contacto. Era un proceso peligroso, no solo por el miedo a lo desconocido, sino porque se creía que podía atraer a espíritus malignos o dejar al practicante atrapado entre dos mundos. Con la llegada de la Edad Media y la expansión del cristianismo, la percepción de la nigromancia cambió radicalmente. La Iglesia Católica la condenó como una herejía demoníaca. Cualquier intento de comunicarse con los muertos se consideraba un pacto con el diablo. La figura del nigromante pasó de ser un sabio adivino a un hechicero malvado. Aquí es donde nace la imagen popular que todos conocemos. Los textos de la época, como los grimorios, describían rituales cada vez más macabros, que supuestamente implicaban profanar tumbas y usar partes de cadáveres para forzar a los espíritus a obedecer. Libros como el famoso Testamento de Salomón o grimorios posteriores detallaban cómo invocar y controlar demonios para obligar a los muertos a aparecer. La nigromancia se dividió en dos caminos: la necromancia, que buscaba adivinación, y la nigromancia, a menudo confundida por su sonido similar y asociada a la magia negra, que buscaba poder y control. Se decía que hechiceros legendarios como el Dr. Fausto habían vendido su alma al diablo a cambio de este poder prohibido. La Inquisición persiguió brutalmente a cualquiera sospechoso de practicarla. Y muchas personas, a menudo curanderas o simples eruditos, fueron acusadas y ejecutadas injustamente. Esta visión terrorífica se consolidó durante el Renacimiento y la Ilustración. La nigromancia se convirtió en el material perfecto para la literatura gótica. Autores como Mary Shelley con su Frankenstein exploraron el horror de usurpar el poder de Dios y crear vida a partir de la muerte. Frankenstein no es un nigromante en el sentido clásico, pero su historia
refleja el miedo cultural a profanar los misterios de la vida y la muerte. La nigromancia pasó de ser una práctica espiritual a ser un símbolo de la arrogancia humana y de las terribles consecuencias de jugar a ser dioses. Y así llegamos a la cultura popular moderna. Desde El Señor de los Anillos con el Rey Brujo de Angmar, hasta videojuegos como World of Warcraft o Diablo, el nigromante es casi siempre un villano. Es el personaje que controla hordas de esqueletos, lanza maldiciones y usa la energía de la muerte para sus propios fines egoístas. Esta imagen es sin duda emocionante y visualmente impactante, pero simplifica y distorsiona por completo la historia original. Hemos perdido de vista la motivación principal de los primeros nigromantes, el deseo de conectar con los que se han ido, de buscar consuelo, guía y conocimiento. Un momento que nos impulsa hoy a visitar la tumba de un ser querido y hablarle en voz baja, o a mirar una foto antigua y sentir que esa persona sigue con nosotros. Detrás del miedo y la fantasía, la nigromancia revela una verdad humana muy profunda: nuestra dificultad para aceptar la pérdida y nuestro anhelo eterno de conexión. El deseo de hablar una última vez con alguien que amamos, de pedirle consejo o simplemente de saber que está bien, es universal. Quizás la verdadera magia no está en revivir a los muertos, sino en cómo mantenemos vivo su recuerdo en nuestros corazones y mentes. Honramos a nuestros ancestros no con rituales oscuros, sino contando sus historias, siguiendo sus enseñanzas y viviendo de una manera que los haría sentir orgullosos. La nigromancia histórica, en su forma más pura, era una búsqueda de sabiduría. Y esa es una lección que todavía podemos aprender hoy. En lugar de buscar respuestas en el más allá, quizás deberíamos aprender a escuchar la sabiduría que nuestros seres queridos nos dejaron aquí, en el mundo de los vivos. Así que la próxima vez que veas a un nigromante en una película, recuerda su fascinante y compleja historia. No es solo un villano de fantasía, sino el reflejo de un anhelo humano que ha existido desde el principio de los tiempos. Muchas gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo video.